Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Ándale para que sepas. Hoy hablaremos sobre el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición, que se conmemora cada 23 de agosto. Quizá pensarás que la esclavitud era en tiempos muy lejanos, pero la realidad es que continúan las formas de tener esclavas y esclavos, pero incluso con nuevas formas. Así que quédate con nosotras y aprendamos más sobre este día. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 23 de agosto como el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y Esclavas en su abolición. De igual forma, invita a los Estados miembros a conmemorar este Día Internacional dándole toda la importancia que merece y a movilizar a todas las comunidades educativas, científicas, artísticas y culturales, a la juventud y a la sociedad civil en general para hacer conciencia de estos actos inhumanos. Mediante esta conmemoración, la UNESCO busca recordar la importancia fundamental de la transmisión de la historia para poner de relieve la lucha contra todas las formas de opresión y racismo que existen en la actualidad. El efecto expansivo que provocó la revuelta de 1791 ha marcado el curso de las luchas de liberación de los pueblos y de los movimientos de defensa de los derechos humanos y civiles desde hace más de 200 años. Soy Diana Salazar, continuamos. Hola, ¿qué tal? La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 23 de agosto como el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos, desde luego también esclavas, y su abolición. La idea de la ONU es invitar a los 193 países miembros a conmemorar este día por medio de todas las comunidades educativas, científicas, artísticas y culturales, a la juventud y a la sociedad en general. Se tomó la fecha precisamente ese día, en 1791, en Santo Domingo. Los hombres y las mujeres sometidas a esclavitud proclamaron su independencia. El país recuperó su nombre original, Haití. Esta acción se considera la reivindicación universal de la libertad que más allá de cualquier límite de tiempo y espacio, por eso se recuerda aún en la actualidad. A través de esta conmemoración, la UNESCO pretende recordar la importancia primordial de la historia, porque si no sabemos la historia, correremos el riesgo de repetir errores tan grandes como son las diferentes formas de opresión y racismo que todavía existen en la actualidad. La revuelta de 1791 marcó el rumbo de las luchas de la liberación de los pueblos, de los movimientos de defensa de los derechos humanos y civiles, y de esto hace más de 200 años. La esclavitud es la peor vergüenza de la humanidad, al considerar como objetos a las humanas y a los humanos, en muchos casos tan solo por el color de su piel. El Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y Esclavas y su abolición, el día dice, recuerdo, y sí, desde luego es bueno recordar la abolición de la esclavitud. Sin embargo, actualmente se dice que todavía en el mundo hay esclavitud en el más sentido estricto de la palabra, pero también tenemos la trata de personas que incluye trabajos forzados, esclavitud sexual y tráfico de órganos. La trata de personas es considerada la esclavitud del siglo XXI. Gracias, las espero y los espero la próxima semana. Aquel hombre dice que es necesario que se ayude a las mujeres a montarse en los carruajes y que se les ayude a cruzar los arroyos y que disfruten del mejor lugar en todas partes. A mí nadie me ayuda a montarme en el carruaje, nadie me ayuda a cruzar los arroyos y nunca me han reservado el mejor lugar. ¿Acaso no soy mujer? ¡Mírenme! Miren mi brazo, he arado, he sembrado y he recogido en graneros y no había hombre que me superara. ¿Acaso no soy mujer? Yo trabajaba y comía tanto como un hombre cuando podía y aguantaba también los azotes. ¿Acaso no soy mujer? He parido a 13 hijos y los he visto a casi todos vendidos. Y cuando grité con el dolor de una madre, solamente Jesús me oyó. ¿Y no soy yo una mujer? Sojourner Truth, 1797 a 1883. ¿Acaso no soy una mujer?
La tragedia de la esclavitud ha tenido consecuencias incalculables cuyas implicaciones económicas, psicológicas, sociales y políticas continúan hasta hoy. Después de la abolición, las víctimas no solo no recibieron ninguna compensación, a diferencia de los propietarios de personas esclavizadas, muchos de los cuales fueron indemnizados, sino que también continúan sufriendo discriminación, exclusión, prejuicios raciales y violencia. En Centroamérica, como en muchas partes de América Latina, la esclavización de indígenas, africanos y afromestizos fue una práctica común durante todo el periodo colonial. En el caso de estos últimos, hubo incluso una legislación que permitía a sus propietarios la venta de sus hijos, el desarraigo y el castigo físico usando como excusa su origen y fenotipo. Hoy en día sigue siendo crucial crear conciencia sobre los peligros del racismo y los prejuicios, así como sobre las formas de esclavitud moderna, tales como la trata de personas con fines de explotación sexual. Contar las historias de quienes se levantaron contra sus opresores y rendir homenaje y reconocimiento a su justa causa. Forjar un vínculo estrecho entre la exigencia ética de preservar la memoria del comercio de personas esclavizadas, considerada como la tragedia más grande en la historia del hombre por su alcance y duración, y los requisitos actuales del desarrollo económico y social. En este video de la UNESCO podemos apreciar gran parte de lo que sufrieron los esclavos y la invisibilización de las mujeres esclavas, así como el racismo, el abuso sexual por el que tuvieron que pasar. La ignorancia o la ocultación de acontecimientos históricos importantes constituye un obstáculo para el entendimiento mutuo. La reconciliación y la cooperación entre los pueblos, el proyecto de la UNESCO, las rutas de las personas esclavizadas, resistencia, libertad, patrimonio, rompió el silencio sobre la trata de la raza africana y la esclavitud que afectó a todos los continentes y provocaron trastornos considerables que modelaron nuestra sociedad moderna. La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, dijo y citó: "El horror de la esclavitud nos hace reflexionar sobre la humanidad y cuestionarla. La historia de la trata de esclavos es el resultado de una concepción racista del mundo que pervierte todos los aspectos de la actividad humana. Esa visión que se erigió como sistema de pensamiento y se ilustró en todo tipo de obras filosóficas y artísticas fue la base de prácticas políticas, económicas y sociales profundamente injustas, con un alcance y consecuencias mundialistas, reconocidas ahora como crimen de lesa humanidad". Mi nombre es Leisuri Contreras. Continuamos. El horror de la esclavitud nos hace reflexionar sobre la humanidad y cuestionarla. La esclavitud es el resultado de una visión racista del mundo que pervierte todos los aspectos de la actividad humana. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 23 de agosto como el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su abolición. La fecha fue elegida debido a que el 23 de agosto, pero de 1791, mujeres y hombres sometidas y sometidos a la esclavitud en la isla de Santo Domingo, hoy Haití, se rebelaron a la opresión. La UNESCO conmemora esta fecha y rinde homenaje a las niñas y niños, así como mujeres y hombres que han sido víctimas de la esclavitud, producto del racismo y los prejuicios sociales. Antes había formas legales para tener esclavas y esclavos. Esto en la actualidad se sigue dando de otras maneras. Por ejemplo, existen mujeres que por necesidad trabajan en casa de lunes a sábado, con solo un día para salir. La mayoría no tiene ningún derecho laboral o de salud. Sigue habiendo esclavitud de formas disfrazadas. La libertad es uno de los bienes más preciados de las personas. Yo soy Azucena Barrón. Seguimos. Hablemos de la mexicana que fue víctima de esclavitud en Japón. Norma Bastidas, específicamente en asunto de trata sexual, y su inspiradora lucha por superarlo. Cuando llegó a Japón en 1986, con apenas 19 años, más allá de cumplir su sueño de ser modelo, Norma buscaba dejar atrás un pasado marcado por el abuso sexual que sufrió a manos de su abuelo. Al llegar, dividieron dos grupos en el que ella viajaba. La persona que la contactó en Japón apenas hablaba español. La llevó a un bar para hombres donde le aseguró que solo trabajaría por unos cuantos meses.
Lo que Norma no sabía es que en ese momento pasó a ser propiedad del club. No volvió a ver su pasaporte y apenas allá a lo lejos escuchaba a alguien hablar español. Durante ese tiempo la obligaron a tomar bebidas alcohólicas, lo que le provocó una terrible adicción. Ella se sentía humillada, esclavizada, pero sobre todo, ¿sabe? Ella se sentía culpable, como si hubiese buscado aquella pesadilla. Así transcurrieron 6 años como un suspiro. No hubo un solo día en específico en que ella pensara en abandonar la prostitución. Fue un proceso largo que involucró buscar cómo sostenerse económicamente, cómo obtener dinero extra para ayudar a su familia, a aprender a hablar japonés, pero sobre todo tomar valor y aceptar ayuda. Esto no era un tema de autoestima y valentía, sino hacer suma del conjunto de oportunidades que la llevaron a ser actriz, maestra de inglés y más adelante dejar Japón y mudarse a Canadá en 1992, con una pareja con la que tuvo hijos. Norma estaba enamorada y dejó atrás 6 años de pesadilla, pero ¿sabe? No se sentía libre. En 2006 se divorcia y cría sola a 2 hijos en Canadá. En ese año, a uno de ellos le diagnostican una enfermedad visual degenerativa. Estaba desempleada, recién divorciada y con un hijo con discapacidad. La frustración volvió a apoderarse de su mente, pero como en Japón, no perdió la esperanza y salió adelante. Norma logró que las oportunidades ocurrieran. Dejó el alcohol y empezó a correr, así intensamente por las noches para bajar el estrés y la ansiedad. Se dio cuenta al poco tiempo que corriendo podía aprovechar los programas sociales que le ofrecía Canadá. Poco después, sí, escuche usted bien, se convirtió en una atleta de alto rendimiento. En 2009 asumió el desafío 777, 7 maratones, 7 regiones en 7 meses. Le dieron el título de la mujer más rápida del mundo, recaudando miles de dólares. En 2011, Norma fue seleccionada por una de las protagonistas del documental de Mujeres Madres Extraordinarias de Oprah, junto a Hillary Clinton. También formó parte de la campaña de las Naciones Unidas contra la trata de personas, Blue Heart. Norma es todo un ejemplo de resiliencia. Continuamos. Yo soy Ale Bermúdez. Bienvenidas y bienvenidos a la sección Chúpate Esta. En las encuestas que realizamos esta semana, vamos a ver ahora los resultados. La primera pregunta fue, ¿sabías que existe el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición? El 100% respondió que no lo sabía. Así como hemos visto durante el programa, sí existe y se conmemora el 23 de agosto. La siguiente pregunta fue, ¿sabías que existen formas de esclavitud moderna? El 40% votó que sí y el 60% que no. Aunque no está definida en la ley, la esclavitud moderna se utiliza como un término general que abarca prácticas como el trabajo forzoso y el matrimonio forzado. Con ella se hace referencia a situaciones de explotación en las que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coerción, engaño o abuso de poder. La siguiente pregunta fue, ¿sabías que en la Constitución de México existe un artículo que da libertad a los esclavos y esclavas en tierras mexicanas? El 50% fue para sí y el 50% quedó para no. El artículo que habla sobre esto es el artículo 1. Y la última pregunta fue, ¿crees que ha desaparecido la esclavitud en México? El 20% votó que sí, mientras que el 80% dijo que no. Más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna, según la Organización Internacional del Trabajo. Eso significa que México forma parte todavía de estas cifras. Continuamos. Muchas gracias a todas y todos los que participaron. ¡Hey! ¿Qué tal a toda la gente que nos sigue a través de las diferentes redes sociales? Esto, señoras y señores, es tu oportunidad de salir, de crecer. Ven al Instituto Alejandría y date cuenta de todas las oportunidades que tenemos aquí.
licenciatura en Derecho, licenciatura en Comunicación Social y licenciatura en Seguridad Pública. No lo pienses más, los mejores horarios, los más accesibles, y recuerda, 3 años, 3 meses, ¡wow! Y serás parte de la manada. Señoras y señores, esto es el Instituto de Alejandría. Ejerce tu derecho a la prosperidad. ¡Yeah! No te pierdas todos los lunes por Canal 10 tu programa Ándale para que sepas. En él te hablaremos de los derechos humanos y dentro de ellos tus derechos sexuales y reproductivos, los más humanos de los derechos y los menos reconocidos. Ándale para que sepas. Y si te lo perdiste, nos puedes buscar en nuestro canal de YouTube Si hay mujeres en Durango. Ándale para que sepas. Las y los invito para que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter, Facebook e Instagram como Ándale para que sepas. Y en el canal de YouTube de Si hay mujeres en Durango. Continuamos. En la actualidad, la trata de esclavas y esclavos se sigue dando en diferentes partes del mundo, pero con otras formas y otros nombres. Nos parece inconcebible la situación de la esclavitud. Lo vemos como algo histórico, lejano, y pues sabemos que sigue habiendo formas de esclavitud disfrazadas. Hay comercio de personas y no se habla de ello. Son temas que parecen olvidados, del pasado, pero ¿qué es la esclavitud? Es una condición que nace como un fenómeno social donde las personas son tratadas sin ningún tipo de respeto, obligadas a trabajar día y noche en las condiciones más deplorables, sin percibir por ello ningún tipo de remuneración, y donde solo tiene derecho a recibir alimento y un lugar para dormir, en el mejor de los casos. Las personas son usadas y usados como esclavas y esclavos, proceden de lugares del mundo donde hay pobreza extrema, por lo general son los países llamados subdesarrollados. La esclavitud ya se conocía, solo bastaba ver el trato que recibían algunas personas que eran consideradas mercancía por sus dueñas o dueños. No había ningún tipo de respeto por la condición humana, al punto que podían ser utilizadas o utilizados para pagar deudas o ser regaladas o regalados sin ningún tipo de objeción. Por eso y más ejemplos es tan importante esta fecha en que se conmemora el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. No se puede negociar con ninguna persona. Hay que combatir este racismo y discriminación. Continuamos con el super tema de hoy, la esclavitud, que pareciera que, como se ha repetido más de una ocasión, es algo que ya no debería de existir. Existen modos de esclavitud moderna. Nos acompaña la licenciada Carolina Gutiérrez González. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bienvenida, Carolina. Bueno, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre un tema tan sensible como lo es la niñez. Las mujeres y los niños y niñas son víctimas de este tipo de situaciones con más frecuencia. Sí, claro. Gracias. Pues sí, como lo hablábamos, la esclavitud hoy en día pues ya no debería de existir, debería de estar ya abolida, pero hoy en día se ve y sobre todo se resiente mucho en los grupos más vulnerables que existen, que son mujeres y niños. Sobre todo lo vemos enfocado en la modernidad en cuanto a trata de personas, en cuanto a lo laboral, en cuanto a tráfico de órganos. La esclavitud es, pues, pertenecerle a otra persona, es el estado en el que una persona le pertenece a otra, y hoy en día no lo vemos tal cual como lo recordábamos en los libros de historia, pero sí sirve mucho las condiciones psicológicas en las que se encuentran tal vez los niños, tal vez las mujeres que tienen deudas, que por su condición no pueden defenderse y no pueden valerse por sí mismos. Okay. ¿A qué se enfrenta jurídicamente un profesional con estos temas? Es decir, ¿cómo orientar a una persona que está expuesta a este tipo de situación? Pues vaya, es algo sensible, pero
Pues por ejemplo, nosotros como abogados podríamos apoyarlos, sobre todo si se encuentran en condiciones laborales que recaen en la esclavitud, ya sea porque va de la mano con la explotación, porque no respetan horarios, porque son abusadas psicológicamente, físicamente, los violentan. Pues es orientarlos más que nada a las secretarías que se encargan de procurar esto, Secretaría del Trabajo, Secretarías de Conciliación, las juntas, todo eso es como lo general. Ya yéndonos a los otros extremos, pues podríamos, por ejemplo, orientar a si se encuentran las personas, una mujer en estado de esclavitud porque es inmigrante, pues acudir al Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores, y ya hablando de niños, pues también hay otras instituciones como son la UNICEF, que son a nivel internacional, la ONU, que tratan como de hacer recomendaciones. Volviendo a lo mismo, no se puede abolir, se trata de identificar y de evitar las situaciones, ¿no? Esta parte, ¿no?, de que se enmascaran las realidades que viven diferentes personas. Ya tenemos detectado un problema, por ejemplo, de explotación en menores. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues siempre recae en evitar las condiciones que orillan a esto. La mayoría de todo esto pues es condiciones económicas. Siempre la pobreza va a orillar a estas situaciones. Entonces, más que nada identificar y evitar, ¿no? Apoyar por todos los medios, que son, volviendo a lo mismo, las instituciones, pero yo creo que sí a nivel más gubernamental, pues sería pues apoyar con programas de trabajo dignos. Bueno, se da cuenta, estimado, estimada televidente, que es un tema bastante complejo que, como la licenciada Carolina nos dice, es difícil de combatir por todas las situaciones que circundan alrededor de él. Quédese en Ándale para que sepas. Vamos a continuar con este programa. Yo soy Ale Bermúdez. Algunos datos que debes saber sobre el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición son: número 1. Mediante esta conmemoración, la UNESCO busca recordar la importancia imprescindible de la transmisión de la historia para hacer notar la lucha contra todas las formas de opresión y racismo. Número 2. La UNESCO tiene un proyecto llamado La Ruta del Esclavo desde 1994 y ha permitido identificar las cuestiones éticas, culturales y sociopolíticas de esta dolorosa historia. Número 3. En México, el 6 de diciembre de 1810 se publicó el decreto de la abolición de la esclavitud emitido por Miguel Hidalgo y Costilla. Número 4. México fue una de las primeras naciones que abolió la esclavitud en todo su territorio, esto de la forma en que se conocía, pero hemos visto que actualmente en todo el mundo existen nuevas formas de esclavitud. Número 5. Una de cada 4 víctimas de la esclavitud moderna son niñas y niños. Número 6. En la Constitución que rige actualmente a nuestro país, encontramos en su artículo 1 lo relativo a los derechos humanos y sus garantías, en el que prohíbe la esclavitud en el territorio mexicano y quien llegue a pisar territorio nacional siendo esclavo, por ese simple hecho recupera su libertad. Y número 7. Las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por el trabajo forzoso, representando el 99% de las víctimas en la industria del sexo comercial y el 58% en otros sectores. Esto fue Ándale para que sepas. Soy Diana Lara, continuamos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ale Bermúdez y continuamos con este tema súper interesante relacionado con la esclavitud. Escuchó usted bien, que esto es tema del pasado. En el siglo XXI existe la llamada esclavitud moderna, que si bien varía en la forma, sigue suponiendo una vulneración de los derechos humanos para quien la sufre. Según el informe GSI,
Índice global de esclavitud, en la actualidad, más de 40 millones de personas viven bajo condiciones de esclavos modernos y siguen padeciendo las consecuencias de un sistema imperfecto, muchas veces injusto y cruel. Entre las principales causas de la esclavitud moderna se encuentra la pobreza, que vulnera más a estas personas cuando la sufren. Existen diferentes tipos de esclavitud en el mundo actual. Entre los más destacados están el trabajo en servidumbre. Se refiere a las personas que contraen un préstamo y se ven obligadas y obligados a trabajar muchas horas, en pésimas condiciones y por un salario irrisorio para hacer frente a los pagos. El trabajo forzoso. Personas que se ven obligadas a trabajar forzadas por organizaciones, gobiernos o individuos en diferentes contextos, como campos de concentración, explotaciones agrícolas, etc. La explotación sexual. Es la explotación de mujeres, niñas, niños para ejercer la prostitución e intercambiar servicios sexuales a cambio de dinero. Esta es una de las principales formas de esclavitud moderna y la más lucrativa. La trata de personas se basa en el engaño por parte del traficante o la traficante a través de mentiras, coacción o abuso. Aprovechando la situación, consiguen una posición de dominación y control. El trabajo infantil. Son todos esos niños y niñas que por su situación se ven obligados a trabajar y obligadas bajo explotación, tanto para beneficio de terceras personas como para su propia supervivencia. El matrimonio infantil y forzado. Afecta a todas las mujeres y niñas que son obligadas a contraer matrimonio sin posibilidad de elección. Estos matrimonios ocurren por intereses y frecuentemente lleva implícito para ellas una situación de servidumbre e incluso de maltrato. Así que si tú eras de las y los que pensaban que la esclavitud era tema obsoleto, como puedes ver, lamentablemente no es verdad. Continuamos. Yo soy Ale Bermúdez. Agradecemos a nuestros patrocinadores, el Instituto de Educación y Cultura Alejandría, Fondo Semillas, la Asociación Civil Si Hay Mujeres en Durango. Además, recordarte que este programa es grabado por alumnas y alumnos del Instituto de Educación y Cultura Alejandría. También te recuerdo que tenemos inscripciones abiertas en las licenciaturas en Derecho, Comunicación Social y Seguridad Pública durante los meses de agosto y septiembre. Te ofrecemos horarios y colegiaturas accesibles. Termina tu licenciatura en 3 años y 3 meses. No lo pienses más, únete a la manada. ¿Qué hacer para conmemorar este día? Lo más recomendable para celebrar el Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y Esclavas y su abolición es asistir a charlas sobre el tema. Es así como terminamos el programa del día de hoy. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde por Canal 10. O se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Si Hay Mujeres en Durango. O seguir nuestras redes sociales. Soy Diana Salazar. Nos vemos en la próxima.